Muy buenas noches a señoras vocales, señor vocal. Previo a realizar la reinstalación de la sesión extraordinaria 094-2024, solicito que se pueda verificar a través de la unidad de tecnología y comunicación que se encuentra el doctor Mer Benavides conectado previo a lo que corresponde. En razón de ello, solicito por favor que se realicen las gestiones tecnológicas para que se le conceda el ingreso. ¿Me confirma por secretaría? Solicito comedidamente que se pueda confirmar si es que el link de la conexión se le fue entregado de manera correcta al vocal Merck Benavides. El último que me pasó. Los dos. Sí, es el Ahorita le acabo, sí. Sí. Sí, está enviado. Tienes tu número. Ahí sí está. 490. Está enviado.
En razón de que Secretaría en este momento está haciendo las verificaciones de los links, durante unos 3 minutos voy a suspender la sesión hasta que se le den las conexiones y las credenciales tecnológicas del doctor Merck Benavides. ¿Listo? Gracias. Buenas noches nuevamente, toda vez de que las credenciales para la conexión del doctor Merck Benavides han sido trasladadas y se encuentra en conexión. Previo a reinstalar la sesión extraordinaria 09424, solicito que por Secretaría se tome el quórum respectivo. Señor presidente, en efecto, tras la solicitud motivada para la intervención a través de medios telemáticos del doctor Merck Benavides, me permito constatar el quórum para la reinstalación de la sesión extraordinaria número 094-2024. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con la presencia de 4 vocales, nos encontramos en quórum para dar por reinstalada la sesión extraordinaria en mención. Gracias, señor secretario. Solicito comedidamente que continuemos con el punto del orden del día en el cual se suspendió el pleno. Dirección General 2. Dirección General 2. Dirección Nacional de Talento Humano 2.1. Análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por el juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. En este punto, señor presidente, cumple bien informar que en la sala se encuentra presente la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. En este momento doy la palabra a la Dirección de Innovación. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, muy buenas noches.
señoras vocales, señor vocal, muy buenas noches, señor director general, señores directores nacionales, funcionarios del Consejo de la Judicatura. En razón de la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura sobre la renuncia presentada por el señor doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, me permito presentar en calidad de director nacional de innovación el informe mediante el cual se conozca el criterio de la Dirección Nacional de Innovación, memorándum CJDNDM-CSJ-2024-1002-M de fecha jueves 15 de agosto del 2024. Mediante memorando circular número CJDG-2024-2684-MC de 15 de agosto de 2024, signado con el trámite número CJEXT-2024-13206, la Dirección General, en atención a lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante memorando circular CJ-CG-2024-0433-MC de fecha 14 de agosto del 2024, referente a la renuncia presentada por el señor doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, dispuso lo siguiente: a la Dirección Nacional de Gestión Procesal y a la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, actualizar los informes pertinentes referente a lo citado y remitir directamente a la Dirección Nacional de Talento Humano. A fin de dar atención a lo dispuesto en memorandos antes referido, dentro del marco de las competencias de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, me permito ampliar la información remitida mediante memorándum CJ-DNDM-CSJ 2024-0986-M de 12 de agosto de 2024, señalando en su parte pertinente. Como antecedente, que con oficio número 021-IS-CNJ-2024 de 23 de julio de 2024, ingresado a este Consejo de la Judicatura con trámite número CJ-EXT-2024-13206, con fecha 6 de agosto del 2024, debidamente suscrito por el señor doctor Iván Saquicela Rodas, se pone en conocimiento de la Presidencia y de los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. En su parte pertinente dice: me dirijo a los señores vocales del Consejo de la Judicatura a fin de presentar mi renuncia formal e irrevocable al cargo de juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, por cuanto ejerceré mis derechos de participación en el próximo proceso electoral en cuanto a una candidatura de elección popular. En ese sentido, doy cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que las y los jueces de la función judicial podrán ser candidatos cuando hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. En atención al principio de debida diligencia establecido en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, procederé a remitir el informe respectivo sobre el estado de los procesos por sorteo que me correspondieron. Conmemorando circular número CJ-DG-2024-2583-MC de 6 de agosto del 2024, signado con el trámite número CJ-EXT-2024-13206, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Gestión Procesal y a la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial lo que en su parte pertinente indica. En mérito de lo expuesto, se lleva a conocimiento del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia el contenido de la renuncia presentada por el juez Iván Saquicela Rodas, con la finalidad de que disponga la elaboración de los informes pertinentes según corresponde. Adicionalmente,
Sobre la base de lo expuesto en ejercicio de las funciones consagradas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispongo: 1. A la Dirección Nacional de Gestión Procesal y Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, realizar los informes pertinentes referente a lo citado y remitir directamente a la Dirección Nacional de Talento Humano. En atención a lo dispuesto por la Dirección General mediante memorando número CJ-DNDM-CSJ-2024-0986-M de 12 de agosto del 2024, signado con el trámite número CJ-EXT-2024-13206, esta Dirección Nacional remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el pronunciamiento respecto a la renuncia del señor doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, indicando en lo principal que el numérico de jueces o jueces de la Corte Nacional de Justicia se encuentra establecido en el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, siendo este 21, indicando también lo siguiente: conforme a las directrices del artículo 173.1 del Código de la Función Judicial, se establecen mecanismos claros para la sustitución de jueces o juezas que cesen en sus funciones, correspondiendo al conjuez o conjuez especializado que obtenga la mayor puntuación en la última evaluación efectuada por el Consejo de la Judicatura, asumir el despacho del juez ausente definitivamente. Este juzgador asumirá las funciones de la juez o el juez titular hasta la culminación del periodo del juez o jueza cesado, mecanismo cuya aplicación en cualquier caso corresponde a las unidades técnicas e institucionales pertinentes. Mediante memorando circular número CJ-SG-2024-0433-MC de 14 de agosto del 2024, signado con el número de trámite CJ-EXT-2024-13206, el magíster Marco Antonio Cárdenas Chun, secretario general del Consejo de la Judicatura, pone en conocimiento de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Asesoría Jurídica, Gestión Procesal y de la Dirección Nacional de Innovación lo siguiente. En sesión extraordinaria número 94-2024, celebrada el 14 de agosto del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el memorando número CJ-DG-2024-6212-M de 13 de agosto del 2024, suscrito por el doctor Hernán Alfonso Calisto Moncayo, director general encargado del Consejo de la Judicatura, respecto a los informes técnicos jurídicos y proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por el juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, y decidió sin objeciones suspender el tratamiento del punto 2.1 de la convocatoria mencionada en sesión y devolver la referida documentación a las áreas técnicas correspondientes. Que el director general se comunique con el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas a fin de solventar las circunstancias que han sido detalladas en el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto a las sentencias que se encuentran pendientes de reducir a escritos por parte del referido juez de la Corte Nacional de Justicia. Los informes deberán ser remitidos para conocimiento del órgano colegiado hasta las 12 horas del día jueves 15 de agosto de 2024. Base legal. El artículo 180 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 172 y 173 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que la Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito y estará integrada por juezas y jueces en el número de 21, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados para un periodo de 9 años, no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años. Que estos cesarán en sus cargos conforme a la ley, que las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros
a la presidenta o presidente. Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la función judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidad que sus titulares. El artículo 173.1 y determina: en caso de cesación de una jueza o juez por causales previstas en este código, antes de cumplir 9 años en funciones, serán reemplazados por las conjuezas o el conjuez especializado mejor puntuado en la última evaluación dirigida por el Consejo de la Judicatura, quien cumplirá sus funciones hasta terminar el periodo correspondiente al de la jueza o juez cesado. En caso de no aceptar la conjueza o el conjuez especializado, dicha designación se nombrará al siguiente mejor puntuado. El artículo 183 del mismo cuerpo legal manifiesta: la Corte Nacional de Justicia estará integrada por las siguientes salas especializadas: 1. Del contencioso administrativo; 2. De lo contencioso tributario; 3. De lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado; 4. De lo civil y mercantil; 5. De lo laboral; y 6. De familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia asignará a las juezas y los jueces nacionales que integren cada sala en el número que la necesidad del servicio de justicia lo requiera, tomando en cuenta su especialidad. El artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe el número de las o los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y la sala especializada a la cual serán asignados será determinado por el Consejo de la Judicatura en coordinación con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Las y los conjueces provendrán de los concursos de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjuezas y conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las y los jueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial. Las y los conjueces tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidad que las y los jueces titulares. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo con dedicación exclusiva. De esta forma, corresponde al Consejo de la Judicatura, conjuntamente con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, la determinación del dimensionamiento de conjueces necesarios dentro de la más alta Corte de Justicia del país, en tanto que el número de jueces de dicha Corte está señalado por la ley. Conclusiones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 180 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Corte Nacional de Justicia debe contar con un total de 21 juezas y jueces. Así también, de conformidad con lo que establece el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 3 de la Resolución 04-2017 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que contiene el instructivo de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, corresponde a dicho cuerpo colegiado determinar el número de juezas y jueces nacionales de cada sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. En concordancia con lo anterior y en cumplimiento a la disposición establecida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en resolución número 032-2024, artículo 23, numeral 9, conforme se citó en párrafos anteriores, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, mediante memorando circular número CJ-DNDM-CSJ-2024-0072-MC de fecha 04 de marzo del 2024, remitió el informe técnico que tiene como asunto: informe de necesidades de juezas y jueces y necesidad de conjuezas y conjueces por especialidades de la Corte Nacional de Justicia, el cual fue trabajado, validado y aprobado de manera conjunta con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Del referido informe se extrae
la distribución del número de jueces necesarios por sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. Distribución de jueces necesarios por sala especializada de la Corte Nacional de Justicia. A la fecha de conformación del informe, las salas especializadas de lo contencioso administrativo cuentan con 4 jueces, de lo contencioso tributario 3, de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado 7, de lo laboral 4, de lo civil y mercantil, y la sala conjunta de la familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores 3, dando un total de 21 jueces. De conformidad con el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia asignará de las y los jueces nacionales que integrarán cada sala, precisando que una jueza o un juez nacional podrá integrar más de una sala por necesidad del servicio de justicia, lo cual será resuelto por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Recomendación. Al ser competencia de la Corte Nacional de Justicia la factibilidad de distribuir el número de jueces necesarios en cada una de sus salas especializadas y considerando que se cuenta con jueces quienes, conforme a las directrices del artículo 173.1 del Código de la Función Judicial, reemplazarán a una o un juez ausente definitivamente, correspondiendo a la o el conjuez especializado que obtenga el mayor puntaje en la última evaluación efectuada por el Consejo de la Judicatura, asumir el despacho del juez ausente. Se considera que en este caso se podría reemplazar la vacante que generaría la renuncia del doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, por lo cual no se vería afectada la prestación del servicio en cuanto al despacho de las causas. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. En este momento solicito comedidamente que la Dirección de Gestión Procesal pueda realizar su exposición. Gracias. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, respecto de la renuncia del doctor Iván Saquicela Rodas, juez de la Corte Nacional de Justicia, me permito informar lo siguiente. Conmemorando CJ-DNGP-2024-5042-M de 12 de agosto de 2024, esta Dirección Nacional de Gestión Procesal atendió lo correspondiente, indicando en la parte medular que, por la renuncia del doctor Iván Saquicela Rodas en su calidad de juez de la Corte Nacional de Justicia, sí existe afectación, por lo cual se recomienda el reemplazo inmediato, toda vez que, en caso de no hacerlo, modificaría el numérico de juzgadores señalados en la Constitución de la República del Ecuador. Se conoció en la sesión del Pleno del día de ayer el informe del doctor Iván Saquicela, el cual mencionaba que contaba con 18 causas pendientes de reducir a escrito. En tal sentido, se realizó una visita in situ en la Corte Nacional el día de hoy, jueves 15 de agosto del 2024, con el fin de cumplir con la disposición emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y actualizar lo dispuesto por las autoridades en torno de las causas pendientes de reducir a escrito por el doctor Iván Saquicela Rodas. Información que fue solicitada de manera formal por la Dirección General mediante oficio CJ-DG-2024-1297-OF de 15 de agosto de 2024. En ese sentido, esta Dirección Nacional, mediante memorando circular CJ-DNGP-2024-0520-MC de fecha 15 de agosto de 2024, inserto en el presente trámite CJ-EXT-2024-13206, menciona que, con oficio número 55-IS-CNJ-2024 y oficio número 1043-JDSN-P-CNJ-2024, ambos de 15 de agosto de 2024, la Corte Nacional de Justicia informa en lo pertinente que,
De las 18 causas, 14 fueron ya notificadas por escrito. 3 de estas han sido notificadas el día de hoy, 15 de agosto de 2024. Y 4 causas cuentan con el proyecto de resolución por escrito y se encuentran circulando para revisión por parte de los miembros del tribunal de cada proceso. Con este antecedente, según consta de la información remitida por la Corte Nacional de Justicia, no se encuentran sentencias pendientes de reducir a escrito. Hasta ahí mi informe, señor presidente. Previo a conceder la palabra a la dirección jurídica, por la situación de que se buscó generar las credenciales al doctor Merck Benavides, creo que no se escuchó la hora en la cual se reinstalaba la sesión. En virtud de ello, señor secretario, quisiera que en el acta se haga constar que la hora de reinstalación fueron las 22 horas con 03 minutos, por favor. Procedo a Sí. tomar nota, señor presidente, conforme Muchas usted gracias. dispone. Doy la palabra a la Dirección de Talento Humano en este momento, por favor. Mediante memorando circular CJ-SG 2024-0433-MC del miércoles 14 de agosto del 2024, el magíster Marco Antonio Cárdenas Chum, secretario general del Pleno del Consejo de la Judicatura, notifica esta dirección con la resolución tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria número 094-2024, celebrada el 14 de agosto del 2024, en el cual se decidió sin objeciones, 1, suspender el tratamiento del punto 2.1 de la convocatoria a la mencionada sesión y devolver la referida documentación a las áreas técnicas correspondientes, y 2, que el director general se comunique con el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas a fin de solventar las circunstancias que han sido detalladas en el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto de las sentencias que se encuentran pendientes de reducir a escrito por parte del referido juez de la Corte Nacional de Justicia. Mediante oficio CJDG 2024-1297-OF del jueves 15 de agosto del 2024, el director general encargado, doctor Hernán Calisto, envía un oficio al doctor José Dionisio Swing Nagua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, en la que se solicita que luego en consecuencia de que el Pleno del Consejo de la Judicatura en la sesión 094-2024 el día de hoy, miércoles 14 de agosto del 2024, conoció respecto a la renuncia del señor juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas, y toda vez que en el informe de gestión del precitado juzgador en la parte medular señala que se detalla adjunta las causas que han sido conocidas por el suscrito en la respectiva audiencia cuya decisión ha sido dada a conocer de manera oral y que se encuentran pendientes de notificación. Con base de ello, así como del cuadro anexado por el doctor Iván Saquicela Rodas, se visualizan que son 18 causas con juez ponente pendiente a reducir por escrito en el siguiente detalle. Por lo expuesto, se solicita muy gentilmente a su autoridad se informe con la brevedad y urgencia del caso se certifique. A. Se actualice la información relacionada a las 18 causas pendientes del juzgador, y B. Se informe cuál es el estado de las 18 causas referidas al doctor Iván Saquicela. Con oficio 1043-JDSN-P-CNJ-2024 del 15 de agosto del 2024, el doctor José Swing le informa al doctor Hernán Calisto Moncayo que se corrió traslado al doctor Iván Saquicela, que han dado respuesta mediante oficio número 55-IS-CNJ-2024 del 15 de agosto del 2024, en el que se expone que existen 11 procesos que han sido notificados. Al respecto, me permito poner en su conocimiento, dice este oficio, las fechas de las razones de notificación de las causas objeto de su correspondiente requerimiento, y de conformidad a las copias anexas del cuaderno de circulación del despacho del doctor Iván Saquicela, se puede corroborar que los documentos han sido enviados, los proyectos de despacho,
para que sean acogidas las observaciones, así como notificados de acuerdo a lo que está establecido también y ha corroborado el informe de gestión procesal. Ante lo cual, esta dirección, mediante oficio informe técnico CJDNTH-SA-2024-916 de fecha 15 de agosto de 2024, en sus conclusiones señala que 1. La renuncia irrevocable presentada por el doctor Iván Saquicela Rodas, juez de la Corte Nacional de Justicia, no contraviene una disposición constitucional ni legal. 2. De conformidad con el informe emitido por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, se desprende que sí existe afectación y recomienda el reemplazo inmediato, y por parte de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, informa que no se vería afectada la prestación del servicio en cuanto al despacho de causas y se podría reemplazar la vacante que generaría la renuncia del doctor Iván Patricio Saquicela Rodas. 3. El doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, juez de la Corte Nacional de Justicia, mantiene 2 expedientes disciplinarios en trámite en concordancia con el artículo 102 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 119 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Estos procesos disciplinarios se continuarían desarrollando. Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomendó al director general que, de conformidad a sus competencias consagradas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura, de creer lo pertinente, se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe respecto a la renuncia irrevocable presentada por el doctor Iván Saquicela Rodas, juez de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que este cuerpo colegiado la conozca y, de considerarlo, acepte la citada renuncia. Hasta ahí la parte pertinente del informe, señor presidente. Señores y señoras vocales. Muchas gracias. En este momento doy la palabra a la Dirección Nacional Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, señores vocales, señoras vocales, señores directores nacionales, demás funcionarios públicos. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico favorable de talento humano número CJ-DNTH-SA-2024-916 del 15 de agosto de 2024, suscrito por el Director Nacional de Talento Humano respecto a la renuncia presentada por el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción, Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el memorándum número CJDNJ-2024-1206-M de fecha 15 de agosto de 2024, en el cual adjuntó el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por el juez de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno de la Judicatura y, de considerarlo pertinente, se acepte la renuncia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, doy la palabra a la Dirección General, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señores directores nacionales, autoridades de la institución. En primer lugar, debo informar al Pleno del Consejo de la Judicatura que, en cumplimiento de la disposición emanada en la reunión, en la sesión del día de ayer, me comuniqué con el señor juez nacional, doctor Iván Saquicela, para transmitirle la disposición que había sido emitida con el propósito de conocer un informe de parte de él acerca de las causas pendientes. Una vez también que han sido conocidos los informes de las Direcciones Nacionales de Innovación, Gestión Procesal, Asesoría Jurídica, así como el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano referente a la renuncia presentada por el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, juez de la Corte Nacional de Justicia, es posible manifestar que la misma cuenta con los informes pertinentes y la Dirección de Talento Humano, área técnica encargada del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. En tal sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-916, puesto en conocimiento
mediante memorando circular número CJDNTH 2024-1082 MC de 15 de agosto del presente año, así como conocer también el proyecto de resolución final remitido mediante memorando número CJDNJ 2024-1206M por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el 15 de agosto del presente año con respecto a la referida renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. A consideración del cuerpo colegiado, los informes que han sido presentados para que las señoras vocales y el señor vocal pueda realizar las observaciones correspondientes. Tienen la palabra. Doctor Merck, tiene la palabra. Se ha escuchado con atención los informes de las direcciones respectivas y creo que no está completo, sobre todo de lo que informó Talento Humano y Gestión Procesal. Cuando el director de Gestión Procesal ha dicho hay algunas sentencias que ya han sido notificadas y 4 que los proyectos están circulando. Y no ha explicado qué significa eso, ¿no? Pero yo les explico en qué consiste eso. Entonces, yo soy juez de la Corte Nacional, yo soy el juez ponente, entonces hago mis proyectos de sentencias y unas tantas, parece que dijeron 13 ya han sido notificadas y 4 se encuentran circulando. ¿Qué significa eso? Que van a pasar por el segundo juez y por el tercer juez para que ellos revisen y hagan las observaciones. A ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese proyecto de sentencia. Es un simple proyecto de sentencia. Que una vez que pasen por los otros 2 jueces, se tomarán las correcciones y o a lo mejor que se agregue y que se motive de manera diferente las observaciones que hagan. Y después de eso se hacen esas correcciones y se pone a circular la sentencia ya definitiva. Si hoy se acepta la renuncia de el doctor Saquicela, entonces él ya no va a firmar esos 4 proyectos que están circulando, porque este ratito dejaría de ser juez ya. Entonces van a quedar pendientes esos 4 procesos. Entonces, claro que hay una solución, pero tendrían que decir tanto Talento Humano como el de Gestión Procesal. Muy bien, como hay una sentencia de la Corte Constitucional y hay una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que cuando falta uno de los jueces de los que han pasado la audiencia, si es por caso, en este caso por fuerza mayor o porque ya no está, en este caso porque se le va a aceptar la renuncia, podrán firmar los 2 jueces y con la firma de los 2 jueces la sentencia va a tener un valor jurídico, es decir, va a cumplir los requisitos como sentencia. Pero eso no se dice, solo se dice que están circulando 4 proyectos y esos 4 proyectos, entonces, por lo tanto, se encuentra al día. Eso no es cierto. Entonces, eso tendrían que ampliar. Entonces, les pido sobre todo a Gestión Procesal para que luego ratifique también lo que ha dicho Gestión Procesal, Talento Humano, y den esa explicación, porque no es cierto, por el simple hecho de estar circulando proyectos, eso significa que esté al día. No, si no están notificados, no están firmados por 3 jueces, por lo tanto se quedan pendientes. Y al encontrarse pendientes, aplicando las resoluciones a que hice referencia anteriormente, tendrán que firmar 2 jueces y el otro tendrán que poner una razón que el Pleno del Consejo de la Cultura ha tomado la decisión de aceptar la renuncia y consecuentemente que con las dos firmas valgan las sentencias que deben notificarse mañana o en los próximos días. La palabra gestión procesal y en el caso de
Señor presidente, en efecto, como ha manifestado el señor vocal, el doctor Mer Benavides, la Corte Constitucional, así como la propia Corte Nacional de Justicia, con resolución 17/2018, ha establecido las causales por las cuales se puede suscribir y notificar una sentencia con 2 firmantes. Como bien ha indicado el señor vocal, estos 4 procesos consta la resolución reducida a escrito que se encuentra circulando por los despachos de los señores jueces, pendientes de las observaciones que realicen ellos con el fin de poder presentar el proyecto final y que éste sea debidamente notificado. En base a lo expuesto, se cuenta con el fundamento legal necesario para que se proceda a la notificación en legal y debida forma con 2 de los firmantes, como acabo de indicar, en base a la resolución 17/2018 emitida por la Corte Nacional de Justicia y en el mismo sentido lo establecido por la Corte Constitucional. Hasta aquí mi intervención. Adicionalmente a lo expuesto por la Dirección de Gestión Procesal, como se había señalado en el oficio firmado por el doctor José Suignagua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, y que está anexo al informe técnico CJDNTH-SA-2024-916, se señala con claridad los proyectos que están firmados por el doctor Iván Sanquicela y que se encuentran en los despachos de la doctora Camacho, de la doctora Mercedes Caicedo y del doctor Javier de la Cadena, por lo cual están trasladados y han sido expresados de manera escrita los proyectos de sentencia de acuerdo a los requerimientos que el día de ayer se los realizó en el pleno del Consejo de la Judicatura, a la vez que se complementa esta información con la resolución 17/2018 de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Señor presidente, entonces ahí hay una confusión más, ¿no? De lo que nos dice el señor director encargado de talento humano. Es que toca tomar las decisiones adecuadas, porque si mandamos mal las cosas, entonces lo que estamos haciendo va a salir mal, ¿no? Si está circulando un proyecto, y de hecho, pues que yo soy el juez ponente y lo firmo, y estoy pidiendo las firmas de los otros, porque es un borrador. En base a lo que yo les pongo en conocimiento con mi firma, está circulando. Pero si hoy se acepta la renuncia, mañana el que firmó y que mandó a circular su proyecto ya no va a firmar, pues. Por eso es necesario no decir lo que se manifestó al último, sino decir que esos 4 proyectos en base a las resoluciones que hizo ya referencia de gestión procesal, se legalizarán, pero ya no con la firma del doctor Saquicela, porque él mañana ya no va a ser juez. Y a lo mejor mañana tendrán que quitar esa firma y decir que se le ha aceptado la renuncia. Entonces van a legalizarse solo con 2. No es verdad que con la firma que está allí ya va. Supongamos que los jueces no hagan ninguna observación. Y digan, muy bien, pues entonces va con las 3 firmas. El problema es que al notificar mañana, el señor doctor Saquicela ya no es juez. Entonces no podrían notificar mañana con la firma del doctor Saquicela. Tendrían que quitar la firma, poner las dos firmas de los jueces que pasaron la audiencia y poner la razón que ha sido aceptada la renuncia por parte del Consejo, que es diferente a lo que están explicando. Con la finalidad de avanzar y hacer una precisión por parte del área técnica y dar la palabra a la doctora Yolanda Yupanqui, le solicito al área técnica que pueda dar la precisión en este momento de gestión procesal. Señor presidente, en vista de lo manifestado por la Dirección Nacional de Talento Humano, hay que hacer la precisión de que únicamente para poder poner y circular por los demás despachos de los señores jueces, se firmó o se procedió a firmar por parte del doctor Iván Sanquicela el proyecto de resolución. Solamente esa precisión. Muchas gracias. Doctora Yupanqui. Bueno, voy a partir de la idea de que yo fui jueza también y fui jueza de tribunal. Cuando hacía un borrador tenía que firmarlo para
a firmar mi elaboración. Lógicamente que si ese borrador lo hizo el doctor Saquicela, tiene que firmarlo. Mañana ya no va a ser juez, no importa, ahí se le aplica lo que dispone la resolución a la que ya se ha hecho referencia algunas veces, y en esa forma se solventa el problema porque pueden notificar los dos jueces. Así es que pienso yo que no hay inconveniente en aceptarle la renuncia, porque esta firma que él está poniendo no le obligada o que tiene que notificarse, es la firma borrador con la que está responsabilizándose del proyecto borrador que está dejando. Ahora, de acuerdo con esto, los dos jueces que quedan o pueden adherirse a ese proyecto, o por último hasta los dos pueden hacer otro proyecto y quedaría el del doctor Saquicela como voto salvado. Es decir, no le encuentro que haya obstáculo para poderle aceptar la renuncia. Es mi criterio, compañero. Gracias. Señor presidente, yo le estoy diciendo que no se le acepte la renuncia al doctor Saquicela. Claro que se le va a aceptar, pero nunca he dicho que no se le acepte, sino que las cosas queden claras. Si hay un proyecto que está circulando, usen mi firma, yo soy el renunciante, y está circulando, y dicen, nosotros no hacen ninguna observación, firma el segundo juez y firma el tercer juez y mañana notifican, con la firma del doctor Saquicela. Es imposible aquello. Tienen que quitar esa firma y poner las dos firmas y sentar la razón. Mañana ya no pueden notificar con la firma del doctor Saquicela. Eso no significa que lo que estoy diciendo, que concreten la información, tanto gestión procesal como talento humano. De hecho, que le vamos a aceptar la renuncia. De eso no hay ninguna duda, sino que rectifiquen lo que acaban de decir en este momento. Ya lo que estaba haciendo el doctor Corral, efectivamente así va a ser. Entonces, eso tiene que estar con la firma del doctor Saquicela, sin la firma del doctor Saquicela. Entonces, si es con la firma del doctor Saquicela, en este momento los proyectos tienen validez, porque son proyectos. Mañana solo firmarán dos, quitarán la del doctor Saquicela y se dará la razón. Y hoy puede aceptar la renuncia sin ninguna limitación. Lo que hay que fundamentar es en la forma que estoy indicando. Yo no estoy diciendo que hay un obstáculo para no aceptar la renuncia, eso no es verdad. Gracias, doctor, por la precisión. Doctora Goyes, ¿alguna? Bueno, yo creo que hay un acuerdo, ¿no? Que hay que aceptarle la renuncia al doctor Saquicela y también decir que este tipo de hechos surgen como medidas que, quiero decir, estas verificaciones que estamos haciendo respecto de la situación de los despachos de los jueces que presentan la renuncia, son actos que estamos haciendo en el último tiempo, frente a la constatación de que en muchas ocasiones anteriores hemos visto que luego de que pusieron la renuncia, se le aceptó la renuncia, resultó que tenían una carga inmensa que tenía que ser reducida a escrito en las sentencias y ser notificadas. Y en algunos casos inclusive que no había que no estaba habilitado por la circunstancia del tribunal o de la sala de Cortes Provinciales, no se podía acudir a la resolución de la Corte Nacional de Justicia que permite que sean otros dos jueces los que puedan emitir la sentencia escrita. Entonces, lo que yo creo es que hay que prever, ¿no? De tal manera que no se afecte el derecho de los usuarios, porque también de la sentencia escrita y su notificación dependen también los recursos que pueden interponer, y eso hay que precautelar. Pero yo lo que creo también, señor presidente, es que estos son los temas que tenemos que ir acumulando para plantear en un determinado momento, inclusive reforma normativa, porque nos vemos abocados, ¿no? Como al otro día, ¿qué tal que el señor Saquicela tenía una audiencia el día de hoy?
y entonces se vuelve un tema, un círculo vicioso que no puede concluir. Entonces yo creo que nosotros debemos ya prever, el área técnica responsable de esto, entiendo, es gestión procesal, innovación, qué vamos a plantear para que esto no suceda, de tal manera que el Consejo de la Judicatura tenga la posibilidad de hacer esta revisión que por responsabilidad se la ha incorporado, pero que tampoco implique que no que se le siga sorteando causas, por ejemplo, o siga fijando audiencias, sino que se detenga en un determinado momento hasta que termine el despacho y que eso conozcan previamente ya los jueces y juezas. Yo creo que esa es una acción que tenemos que hacerla a futuro, pero en este momento, después de lo que se ha implementado ya a través de la Dirección General, de la Dirección de Gestión Procesal, para relacionarse con la Corte, con las precisiones que dice el doctor Benavides, creo que tenemos que proceder a tomar una definición el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Toda vez de que se ha agotado el debate en este momento, solicito que por secretaría se pueda proyectar la resolución. Por favor, proceda a dar lectura. Señor presidente, con su autorización procedo a la lectura del proyecto de resolución. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas al cargo de juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnología de la Información y Comunicación y Talento Humano del Consejo de la Judicatura y demás direcciones nacionales que correspondan. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta aquí el texto, señor presidente. A consideración del cuerpo colegiado. Ninguna observación. Sin observación. Ninguna observación. Bueno, si no hay observaciones, entonces, sí, falta el título, ¿verdad? Solicito comedidamente que por secretaría se dé lectura al título de la resolución. Con su venia, señor presidente. Aceptar la renuncia presentada por el juez de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Nuevamente pongo a consideración del cuerpo colegiado de manera íntegra el título y el articulado de la resolución. De mi parte, sin observaciones. Si no hay observaciones, entonces elevo a moción. Señor secretario, sírvase tomar la votación correspondiente y proclamar resultados. Señor presidente, con la moción de la vocal Solanda Goyes y con el apoyo de la vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui, me permito tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Queden claras respecto de las causas que están pendientes. A favor. La renuncia su moción es a favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. Igualmente con las precisiones que se han hecho para que tomen en cuenta las áreas técnicas, a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad se aprueba aceptar la renuncia presentada por el juez nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, 2.2. Análisis y resolución para conocer y aprobar los informes de la subfase de las pruebas teóricas de la fase de oposición del concurso público de merecimientos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
me permito indicar, señor presidente, que en relación a este punto ha llegado a la Secretaría General el memorando CJDG 2024-6314-M de 15 de agosto del 2024, documento que ha sido enviado a los correos electrónicos de los señores vocales. Gracias, señor secretario. Por favor, solicito. Previo a tratar el punto del orden del día, comedidamente solicito que por secretaría se realice la lectura del oficio número 0796, el oficio CJPRC 2024-0203-OF de fecha 13 de agosto del 2024, suscrito por mi persona, dirigido al señor doctor Javier Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado. Y de igual manera solicito que se haga la lectura en la parte pertinente del oficio número 0796-DNA1-2024, suscrito por la Directora Nacional de Auditoría de Administración Central, la MBA Katy Vargas Vera, dirigido a mi persona. Por favor. Señor presidente, procedo con su disposición. Oficio CJPRC 2024-0203-FO, con número de trámite CJINT 2024-20-283, Quito, Distrito Metropolitano, martes 13 de agosto del 2024. Asunto, petición. Señor doctor Javier Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado, Contraloría General del Estado, de mi consideración. Con atento y cordial saludo, me dirijo a usted por medio del presente al ser el organismo referente en la transparencia y lucha contra la corrupción a través de la asesoría y ejecución del control gubernamental fiable, como lo menciona la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 211, entre comillas. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de los recursos públicos, cierra comillas. Asimismo, el artículo 212 establece entre las funciones de la Contraloría General del Estado, en el numeral 1, entre comillas, dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos, cierra comillas. Adicionalmente, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece en su artículo 19, referente al examen especial, lo siguiente, entre comillas. Como parte de la auditoría gubernamental, el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental, con posterioridad a su ejecución. Aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen, y formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones, cierra comillas. Por lo antes expuesto, solicito gentilmente disponer al equipo auditor la realización de los correspondientes exámenes especiales a las órdenes de compra IC-CJ-DNA-022-2024, del procedimiento de ínfima cuantía cuyo objetivo es, entre comillas, contratar el servicio de un aplicativo web para la implementación de las pruebas de competencias laborales y de honestidad durante la ejecución de la fase de examen de confianza del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que permita evaluar las competencias, habilidades y dimensiones de honestidad de las y los postulantes, asegurando el cumplimiento del perfil requerido por la institución, conforme lo establecido en el artículo 100, número 11 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Agradezco de antemano su atención para autorizar la realización de los exámenes especiales que correspondan y quedo a disposición para cualquier aclaración adicional que pudiera ser necesaria. Atentamente, Mario Francisco Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, presidencia del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la lectura de este oficio, señor presidente. Continúo con el siguiente. Proceda. Quito, Distrito Metropolitano, 15 de agosto de 2024. Es el oficio número 0796 DNA 1 2024, sección DNA 1, Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, asunto notificación de inicio, acción de control. Magíster Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente, Consejo de la Judicatura, Avenida 12 de Octubre, número 24563 y Francisco Salazar, Ciudad, de mi consideración. En la parte pertinente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, notifico a usted que la DNA 1, Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, inició el examen especial a la selección del proveedor para la orden de compra IC-CJ DNA 022-2024 del procedimiento de ínfima cuantía cuyo objeto es, entre comillas, contratar el servicio de un aplicativo web para la implementación de las pruebas de competencias laborales y de honestidad durante la ejecución de la fase del examen de confianza del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, cierra comillas, que permita evaluar las competencias, habilidades y dimensiones de honestidad de las y los postulantes, asegurando el cumplimiento del perfil requerido por la institución, cierra comillas, incluyendo su documentación relacionada en el Consejo de la Judicatura por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2023 y el 15 de agosto de 2024, correspondiente a la orden de trabajo 005 DNA 1-2024-I de 15 de agosto del 2024. Los objetivos son: primero, determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicable al alcance del examen. Y segundo, verificar los requisitos establecidos para la selección del proveedor para la orden de compra. Sigue el texto. Atentamente, Directora Nacional de Auditoría de Administración Central. Hasta aquí el texto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. He solicitado que por secretaría se dé lectura al oficio que he remitido, como es de conocimiento público, a la Contraloría General del Estado, respecto a la auditoría solicitada a la orden de compra IC-CJDNA-022-2024, respecto del procedimiento de ínfima cuantía, cuyo objeto era contratar el servicio de aplicativo web para la implementación de las pruebas de competencias laborales y honestidad durante la ejecución a la fase de los exámenes de confianza del concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. De igual manera, se ha dado la lectura a la respuesta que nos ha dado el órgano de control. Estas lecturas me permiten dar la introducción y la explicación de que la reinstalación de esta sesión tenía un punto que trataba de abordar la situación de la fase del concurso público de méritos de oposición, de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional. En esta sesión nosotros debíamos conocer los informes que se dieron en la subfase de la prueba teórica de esta fase de oposición. En virtud de los hechos que son de conocimiento público, así como de la postura institucional que ha adoptado el Consejo de la Judicatura, se da lectura a estas comunicaciones con la finalidad de que este cuerpo colegiado adopte una postura a lo que en la opinión pública se ha generado. Es muy importante que la ciudadanía, que el país entero, pueda escuchar a través de los medios oficiales de este cuerpo colegiado
cuál es la postura que adoptaremos respecto a este concurso que lleva su marcha y que en virtud de los factores que son de conocimiento y dominio público, hoy en día han derivado en que este cuerpo colegiado tome de cierta manera la obligación de dar una explicación respecto a lo que se va a resolver para este concurso. En razón de ello, en este momento, yo con esta pequeña introducción y pese a que al final podré dar alguna explicación adicional, entrego la palabra al cuerpo colegiado con la finalidad de que se pueda realizar su presentación y postulación de las opiniones al respecto. Pongo a consideración del Pleno, por favor. Señor presidente, sería deseable que a través del área pertinente se nos informe el tiempo que establece el calendario resuelto por el Consejo de la Judicatura para conocer y resolver la fase que estamos atravesando, que es la fase de pruebas de la prueba teórica y su recalificación, y también que se señale en el momento en que estamos respecto del calendario específico para conocer las fechas. Por el área técnica concedo la palabra para que pueda ser dilucidada la duda que tiene la vocalía de la doctora Solanda Goiz. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, director general y directores nacionales. El tiempo establecido en el cronograma para que finalice la subfase de prueba teórica y con su recalificación establece que el día de hoy, 15 de agosto, es el tiempo máximo para esta finalización, con lo que se debe proceder de continuar el proceso a la activación de la subfase de prueba práctica. Ese es el estado en el que se encuentra el cronograma. Doctora Goiz. Ya. Yo creo que ese es uno de los temas que en este momento tenemos que discutir, el tema del tiempo, ¿no? Y de las decisiones que tenemos que adoptar, porque si nosotros revisamos lo que dice el reglamento, pues nosotros tenemos que conocer y aprobar los informes de cada fase principal que precluye del concurso público y sus fases de oposición, así como declarar la finalización y cierre del concurso y disponer a la Dirección General la respectiva notificación. Nos dice esto el numeral 9 del artículo 9 del reglamento que ha sido emitido por este Pleno para la selección y designación mediante concurso de oposición y méritos de los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Yo coincido plenamente con esta postura de que tenemos que darle una respuesta al país. Por lo tanto, yo creo que el día de hoy lo que tenemos que hacer es organizar cómo vamos a resolver el tema de preocupación nacional con las tareas específicas que teníamos previstas y que podrían verse, que al ser secuenciales, pues no podemos decir en este momento hasta qué punto avanzamos o no en la ejecución de aquellas, ¿no? En ese sentido, lo que quiero precisar es que si hay una notificación en este momento de que la Contraloría va a realizar un examen, se nos ha dicho, es un examen especial al procedimiento de ínfima cuantía para contratar las pruebas de la aplicativa web para aplicar la prueba de competencias y de honestidad que ya se tomaron en días pasados. Esto puede conllevar que los resultados del informe que haga la Contraloría podría decirnos dos opciones. Una, estoy hablando respecto de este proceso de ínfima cuantía. Una podría decir que no hay ninguna anomalía en el proceso de contratación, u otra opción es que nos diga que sí existen. Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que prever lo que sucedería y no creo que debemos anticiparnos, sino más bien plantearnos una reprogramación de
del cronograma para tomar las decisiones una vez que conozcamos aquello. Por otro lado, también es de conocimiento público que la vocal Yolanda Yupangui presentó una petición de que se hicieran informes internos. Por mi parte también he pedido que se hagan las comparecencias a este pleno de las personas que administrativamente tomaron las decisiones sobre la contratación de esta compañía o esta sociedad, esta SAS, que fueron el director general básicamente y la directora de talento humano encargados que estuvieron en ese momento actuando. Y entonces esto creo que hay el ánimo de que se aclare, ¿no? Todo esto ha abonado a que el día de hoy nosotros le dijéramos al país en rueda de prensa, tenemos el interés y la voluntad de que se aclare. No ocultamos nada, creo que ha sido eso una práctica que el Consejo de la Judicatura ha aplicado en este tiempo. De hecho, el día de hoy yo hice público y antes de aquello lo he comentado o lo he dicho en varios espacios, cómo se ha dado este proceso, porque también resulta un poco contradictorio, ¿no? Decir ahora tenemos sospechas del proceso cuando en diferentes fases ya se han tomado definiciones respecto de esas pruebas de confianza y también me parece exagerado a mí la forma como se ha enfocado. No porque no tengan derecho a poner, a chequear los aspectos que están relacionados con el ejercicio de la función pública y en este caso específico del Consejo de la Judicatura con el concurso para seleccionar los jueces y juezas de Corte Nacional, sino porque me parece que hay que siempre tratar desde todos los espacios con objetividad los asuntos, ¿no? Y de hecho, he sido yo, en el transcurso de los meses pasados, creo que la más crítica, ¿no? Creo que a las pruebas de confianza, a ese proceso, la que más le puso puntos sobre las IES es la suscrita. Desde cuando conocimos la resolución de perfil de competencias, luego el tema de la expedición de la metodología, el impulso que se hizo desde la vocalía que yo ocupo para que se incorpore como parte de las pruebas de confianza el formulario de conflicto de intereses que ha sido entregado por los postulantes, formulario que no es un invento del Consejo de la Judicatura, que no es un invento mío, es un formulario que es estándar, que se utiliza a nivel internacional con el objeto de mirar, de utilizar el principio de publicidad a efectos de que quienes son los postulantes y futuros jueces y juezas en caso de ganar el concurso, pues la ciudadanía conozca qué tipo de relaciones han tenido en su vida. Y esa es una prueba nueva. Esa es la innovación que nosotros pusimos para realizar las pruebas de confianza. Y de hecho, les decía, esto no es invento ni del Consejo de la Judicatura ni de quien les habla, sino que más bien fue en un foro que tuvimos la oportunidad de tener con organizaciones de la sociedad civil, con abogados en libre ejercicio, con los colegios de abogados, para tratar las propuestas de la reforma reglamentaria. Allí hicimos una mesa que se denominaba la de probidad y debatimos el tema de las pruebas de confianza. Y fue la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es una organización que se dedica a estar chequeando el trabajo de función judicial desde el control social y que también realiza, es un impulsor de la justicia abierta. Fueron ellos los que sugirieron que incorporáramos este formulario, ¿no? Entonces, quiero decir que siempre más bien desde mi parte hemos estado impulsando que las pruebas de confianza fueran diferentes. En estricto sentido, en términos técnicos, siempre me pareció que quizá las pruebas relacionadas con el perfil de competencias es un mecanismo que se utiliza de manera un tanto general para las instituciones que reclutan personal, pero que a efectos de lo que nosotros tenemos que seleccionar, Corte Nacional de Justicia, pues hay que agregar también otros elementos si es que este ya es un mecanismo que se utiliza, ¿no?
Y luego está la prueba de honestidad que también fue sugerida. Entonces, lo que yo quería era un poco recordar, porque creo que también le tiene que quedar a la ciudadanía claro, es que a la vez que no ocultamos nada, que estamos dispuestos a que se abra toda la información y que adicionalmente es bienvenida esta iniciativa y debemos asumirla institucionalmente sobre el examen que va a realizar la Contraloría o los informes que se han pedido internamente desde las vocalías o la petición de aclaraciones que yo he hecho. Todo eso es válido, pero también hay que decir que todas las actuaciones que nosotros hemos tomado en este pleno también se basan sobre el principio de confianza en los actos de la función pública. No se puede partir de la desconfianza. Decir ahora que hay o endilgarle la responsabilidad al Consejo de la Judicatura de no haber revisado dónde tenía la oficina esta empresa, pues sí, debió haber sido un tema de acuciosidad que tienen que tener los técnicos que están a cargo de aquello, porque imagínense si es que nosotros tendríamos que revisar y estar comprobando absolutamente todo. No tendríamos ninguna diligencia en tomar las decisiones. Por el contrario, nosotros actuamos sobre la confianza de lo que se trabajan en las diferentes áreas y a su vez en las otras instituciones. ¿A quién le corresponde registrar o hacer el registro único de contribuyentes para que revise cuál es la dirección, el domicilio donde opera una empresa? Es el SRI. ¿A quién le corresponde? Y tiene hasta un portal al cual tiene que acudir la entidad pública por obligación legal para hacer los procesos de contratación, en este caso de ínfima cuantía, es el CERCOP, y serán ellos cuando hacen el registro único de proveedores donde requieran la información. Entonces, hay que aclarar, es una alerta, pero quiero decir cómo, al menos de mi parte, cómo se ha actuado aquí en este pleno. Y voy a decir, entonces, ¿cómo se ha hecho? ¿No? El 20 de febrero de 2024, el Consejo de la Judicatura aprueba los descriptivos y perfiles de juez de Corte Nacional de Justicia por salas especializadas. Es la resolución 036-2024. ¿Quién la aprobó? El doctor Álvaro Román, el doctor Fausto Murillo, que luego fue destituido por la Asamblea Nacional en juicio político, y la doctora Yolanda Yupanqui. La única que está ahora en este pleno de la aprobación de ese perfil de competencias, que es el que nace, el que da lugar a que se haga la prueba de competencias, es esa resolución. Sigo. El 19 de marzo de 2024, el Consejo de la Judicatura expide la codificación del reglamento de concurso público para designar juezas y jueces, ¿no? ¿Quiénes votamos? Resolución 064, el doctor Álvaro Román, la doctora Yolanda Yupanqui, y para ese entonces ya estábamos actuando el doctor Mer Benavides y la suscrita. ¿Y qué aprobamos en ese reglamento codificado? Aprobamos lo siguiente. Artículo 61 del reglamento, exámenes de confianza. Las y los postulantes se someterán a los exámenes de confianza de conformidad con la metodología aprobada por la Dirección General del Consejo de la Judicatura. Hicimos una delegación a la Dirección General y los exámenes de confianza serán ejecutados por medio de un aplicativo especializado, la cual arrojará los resultados de idoneidad. La resolución adoptada no será susceptible de recurso alguno. Artículo 62. Informe de resultados de los exámenes de confianza. Una vez terminada la fase de examen de confianza, la Dirección Nacional de Talento Humano elaborará el informe técnico, el cual contendrá el numérico de las y los postulantes idóneos y no idóneos, con base al reporte del aplicativo especializado. Lo remitirá para conocimiento de la Dirección General y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura para que éste, a su vez, disponga la notificación individual de resultados y autorice la apertura de la fase de oposición de acuerdo al cronograma del concurso público. Normas aprobadas por 4 vocales, de los cuales solo uno ahora ya no está. El reglamento tiene 97 artículos. 2 destinamos a las pruebas de confianza, porque básicamente lo que hicimos es hacer la delegación al director general.
El 21 de marzo de este año, con resolución 066, en donde firmó el doctor Álvaro Román, la doctora Yolanda Yupangui, quien les habla, y el doctor Mer Benavides, se aprueba el inicio del concurso con un cronograma general de fases y publicación de convocatoria, que es el que ahora nos preocupa en relación al informe de la subfase de prueba teórica. El 4 de abril del 2024, el director general aprobó la metodología para el examen de confianza del concurso público establecido en el reglamento, ¿no? ¿Y quién aprobó esa metodología? El doctor Olger Canseco, director general. ¿Quién nombró al doctor Olger Canseco? Yo no estuve en la designación del doctor Olger Canseco, fueron otros vocales, el doctor Álvaro Román, seguramente el doctor Fausto Murillo y la doctora Yolanda Yupangui. Luego, siguiendo en el relato, el director general encargado reforma la metodología el 3 de julio del 2024. ¿A cargo de quién? En resolución 169-2024 de la ADG, el doctor Hernán Calixto, aquí a mi izquierda. Luego, la directora nacional de Talento Humano aprueba el informe de necesidad de contratación de aplicativo web especializado para la toma de las pruebas que componen los exámenes de confianza el 8 de julio del 2024. ¿Quién hizo este informe? La doctora Gloria Salazar, directora nacional de Talento Humano encargada en ese momento, lo hizo mediante memorando 760 de su área. En buena hora, hasta públicamente dije en alguna ocasión en Radio América, tengo el video guardado. Considero que el director de talento humano o directora de talento humano debería ser un titular y deberíamos cambiar, dije en ese momento, ¿no? Señalo todas estas puntualizaciones para que se vea que la que más observaciones internas tenía con el ánimo de que los procesos sean, como dijo algún periodista, tienen que ser perfectos, he sido yo. La directora nacional de Talento Humano encargada emitió el informe preparatorio de términos de referencia del contrato de tipo de ínfima cuantía y sugirió para la administración de la contratación a un funcionario interno el 8 de julio de este año 2024. Luego, nosotros, por una circunstancia específica, conocimos, porque nunca se nos notificó, nunca se nos convocó a reunión, que se habían hecho las reformas a la metodología. Y allí yo puse una comunicación que es de conocimiento de los vocales, porque cuando se hizo el debate de la aprobación de ese informe de pruebas de confianza, yo puse en conocimiento, y eso es público y está grabado en esa sesión. Le envié al doctor Álvaro Román, entonces presidente del Consejo de la Judicatura Temporal, al doctor Alfonso Hernán Calixto, director general encargado, a la doctora Gloria Susana Salazar Espinosa, directora nacional de Talento Humano encargada, que se explique por qué razones se habían hecho las modificaciones metodológicas. Lo tengo por escrito. Son varios memorandos, se hizo un cuadro comparativo de la metodología inicial, de la metodología posterior, pedí explicaciones, recuerdo que se dieron explicaciones en el sentido de que era necesario ajustar por las ofertas que existían en el mercado, y en fin. Y luego de aquello… Doctora Boyes, solo le pido un favor, en virtud de la hora y la posible notificación, solicito comedidamente pueda ir a un punto central. Gracias. Sí, lo voy a intentar, pero miren, yo creo que esto es importante porque el país además ha estado expectante de esta sesión. Entonces, se toman las pruebas de confianza el 15 y el 16 de julio, el 22 de julio se conoce y aprueba los informes de la fase del examen de confianza, ¿no? Ahora, quienes no dijeron nada en ese momento, dicen otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Hay que guardar coherencia. Yo aprobé esos exámenes de confianza, siendo la que más hice, porque es mi responsabilidad preguntar, averiguar qué pasó, qué sucedió
Sobre el proceso de contratación, nunca hice nada porque no lo conocíamos, había delegación al director general, había delegación a la directora de talento humano, pero sobre los temas metodológicos que para nosotros son sustantivos, que tampoco se puso en nuestro conocimiento, yo lo dejé por escrito. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en medio de este concurso, en donde lo que tratamos es que exista transparencia, de que exista confianza en la ciudadanía, de que exista legitimidad de quienes llegan a la Corte Nacional de Justicia, son elementos básicos que yo creo que hemos compartido aquí. Y por esa razón, yo estoy de acuerdo con lo que ha actuado el presidente al pedirle a la Contraloría que haga este examen, de las peticiones que se hacen de parte de la vocal Yolanda Yupangui de que se presenten informes internamente, y también de los pedidos que yo misma he hecho y que ahora espero lleguemos a resolver, que se defina a efectos de nosotros conocer a profundidad qué fue lo que sucedió, y esto que quede muy claro. Si es que han existido responsabilidades de quienes tuvieron a cargo el manejo ya específico, porque nosotros hemos, al menos de mi parte, yo he resuelto sobre la base de la confianza de que los procesos están bien hechos, ¿no? Y sobre la base de mis supervisiones en los términos que he señalado. Si la Contraloría dice que existe algún problema, o los informes internos también nos dicen que existe algún problema, pues entonces tendremos que tomar las decisiones que correspondan. Por lo tanto, yo, señor presidente, lo que le pido es que de esta sesión podamos, en términos de poder tener primero, antes de tomar decisiones, esa información, disponer a las áreas respectivas que se emitan los informes, y a la vez disponer pues que podamos aplazar o devolver el informe de la Escuela de la Función Judicial, donde el día de hoy se tenía que tratar el tema del cierre de la subfase de prueba teórica, a efectos de tomar las definiciones que correspondan en su debido momento y posteriormente retomar, si es que eso es lo que corresponde definir, retomar el concurso. De tal manera que lleguemos a buen término, porque no creo que sería dable que, así como están diciendo algunas voces por allí, que no nombremos Corte Nacional de Justicia, ¿no? Haya lo que tengamos que hacer, pues hay que hacerlo. Pero el objetivo es designar jueces y juezas de Corte Nacional de Justicia. Y he sido yo la que dice públicamente, quizá porque no se tomaron unas previsiones que además fueron advertidas por quien les habla a tiempo, quizá inclusive al final, por el número de postulantes que van quedando y por los filtros rigurosos que han habido, porque han sido filtros que en cada etapa hemos ido desvinculando, excluyendo aún alrededor del 30% de postulantes en cada fase. Por eso es que ahora existe un número reducido y todavía falta pruebas de oposición en cuanto a la prueba práctica e impugnación, que son momentos muy sensibles. Por lo tanto, pues el momento que nosotros tengamos estos informes, la idea sería, es lo que yo propongo, no sé qué es lo que opinan ustedes, que en ese momento pues retomemos, que ahora devolvamos y en ese momento retomemos lo que tenga que ver con el conocimiento del informe de prueba teórica y la recalificación, y adicionalmente resolvamos el tema de la reformulación del calendario, que también ahí hay dos competencias que nos da el reglamento. A nosotros los ajustes del calendario en términos generales, porque está aprobado por resolución, por fases y en algunas subfases, pero el calendario detallado en cambio es responsabilidad del director general de hacer los ajustes. Entonces, yo creo que ese es el punto central que tenemos que resolver ahora, que tenemos por resolución unas obligaciones que cumplir dentro de un calendario, y dado que hay estas circunstancias que no las teníamos previstas, hay que hablar de esa reformulación de los tiempos. Gracias. Gracias.
¿Alguna otra intervención? Solicito que comedidamente sea lo más corto posible en virtud del tiempo, por favor. Doctora Yolanda. Doctor Merck, por favor. El problema se centra solo en dos cosas. Entonces no tenemos que confundir ni dar argumentos de otra naturaleza, sino ver los dos puntos que son esenciales y que han sido, bueno, de alguna manera observados por parte de la ciudadanía y de los que están participando en el concurso de merecimientos de oposición. Entonces, el primer punto, en orden cronológico. En el reglamento, efectivamente, se puso que se tome una prueba de confianza. Ese reglamento fue aprobado en febrero de 2024. Y efectivamente, desde que yo llegué el 1 de marzo del mismo año, en los siguientes días se procedió a reformarlo. Pues no es que se ha dictado un nuevo reglamento. Y fueron aprobadas posteriormente las reformas a ese reglamento. Incluso con las reformas y el reglamento original, pues entonces se solicitó para que el jurídico haga una codificación y no existan dos cuerpos jurídicos separados, sino uno solo. Entonces, el Consejo de la Judicatura, al menos mi persona, en la prueba de confianza, simplemente hicieron las áreas técnicas y para ello tenían que contratar a una empresa que vaya a hacer ese trabajo y utilice medios o mecanismos tecnológicos científicos para que luego al final digan estos son los resultados. Y efectivamente eso pasó. Entonces, yo no puedo decir a qué empresa contrataron, no sé absolutamente nada. Pero luego, cuando ya se había hecho el examen de confianza, pusieron en conocimiento del Pleno el informe. Y ahí estaban los que pasaban esa fase y los que eran esos. Entonces, el Consejo de la Judicatura, y sobre todo mi persona, no ha participado en absoluto, y eso tiene que conocerlo el pueblo ecuatoriano y los participantes, ¿no? Ni siquiera, y ya voy a hablar de lo otro, que es la prueba, la recalificación de la prueba teórica. Entonces, el Pleno incluso pidió que a los que representaban esa empresa, que se presenten al Pleno y expliquen en qué consistió esa prueba, por qué tantas personas fueron excluidas en ese momento de esta prueba de confianza. Y los señores dijeron, vea, esto es un asunto técnico y se basa en un asunto de estándar ya no solo técnico, sino científico, y los resultados dan así. Bueno, pues eso ya es eminentemente técnico. Ahora, pero el problema nace porque los medios de comunicación dicen que quién es esa empresa que ha hecho ese trabajo. Entonces, frente a ese cuestionamiento, el doctor Godoy ha concurrido a la Contraloría General del Estado a pedir que se haga una auditoría de ese contrato. Y lo han leído el documento aquí de lo que se ha entregado o se ha pedido ese aspecto. Y la Contraloría pues tendrá que cumplir su trabajo porque es el órgano de control. Tendrá que hacer la auditoría respectiva y determinará si hay o no hay algún error, alguna falencia en esa contratación. Entonces, hasta allí tenemos claro. Entonces, no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Pudiera un poco concretar toda vez de que el tiempo... Ahora, el otro punto, son solo 2 puntos, es cortito. El otro punto es sobre la recalificación de la prueba teórica. Pues, se ha escuchado a los expertos.
expertos que han actuado y tiene que conocer todos los que nos están escuchando y nos están viendo con total independencia, sin que nadie les interfiera. Yo ni siquiera a la mayoría de ellos les conozco, algunos les conozco, pero jamás me he comunicado con ellos, nunca, ni siquiera por teléfono, peor una comunicación directa, a fin de que ellos hagan su trabajo de manera técnica, basado en un conocimiento jurídico en cada una de las áreas. Entonces, los expertos presentaron las preguntas de base estructurada, fueron hechas con unos tribunales para que se las verifique que están bien, y luego también presentaron los casos prácticos que nosotros no los conocemos. Pues yo no los conozco en absoluta porque eso está en un sistema. Y luego de dar la prueba teórica, pues entonces se nombró, eso sí, por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, que se designen a los correspondientes tribunales para que hagan la recalificación de la prueba teórica. Y efectivamente fue así. Y los señores que han sido designados o fueron designados para esa recalificación han presentado sus informes. Y luego de dialogar con los señores expertos han dicho que, bueno, existen algunos errores que pueden ser de forma o de fondo, no lo sé, pero ellos son los que tienen que responder y explicar y presentar los informes correspondientes para saber qué es lo que pasó en esa recalificación de la prueba teórica. Ese es todo el problema. Ya no tenemos que ir a ningún otro antecedente. Consecuentemente, pues, el Pleno, considerando estos aspectos que se han dado hasta la presente fecha, debe tomar una decisión que, en definitiva, sea no solo la jurídica, sino sea también la justa, y que esta decisión, la que la tomemos hoy, sea que en definitiva siga garantizando que todo el proceso de concurso de vencimientos y oposición para nombrar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia siempre es transparente y a la vista de todos los que están participando en el concurso y de todos los demás que nos observan a través de esta grabación que está pasándose en vivo y en directo. Por lo tanto, pido que se concrete y a lo mejor se lance una moción específica con el fin de dar por terminado esta sesión, que no puede ser ni puede alargarse más allá de las 24 horas. Gracias, señor presidente. Gracias. Voy a hacer lo más bueno. En realidad, casi que no voy a hablar porque no va a alcanzar el tiempo para notificar. Lo que le sugeriría, señor presidente, es que todo lo que se ha dicho aquí, que en realidad ya se conoce, hemos escuchado, los ciudadanos han escuchado, pero habrá que llevar a documento para que quede sentada la inquietud y las decisiones que este Pleno ha tomado en relación con estas situaciones que se han dado y la decisión final, que como le digo, sería bueno que esté en un documento que lo vamos a balizar nosotros en esta ocasión. Gracias. Doctora Yupanqui, señores vocales, en este momento he tomado nota de algunas de las inquietudes y voy a solicitar que por secretaría se dé lectura para que ustedes conozcan cuáles serían las resoluciones que saldrían de parte del Pleno en virtud de esta situación que se encuentra en este momento en conocimiento de la opinión pública. Por favor, le pongo en conocimiento los proyectos de disposiciones que serán dados lectura para que los señores vocales puedan conocer, por favor. Señor presidente, siguiendo su disposición, procedo a dar lectura a las disposiciones que usted ha indicado. Se dispone suspender el conocimiento y devolver los informes remitidos por la Escuela de la Función Judicial números EFJ-DNEFJ 2024-5 de 7 de agosto de 2024, EFJ-DNEFJ 2024-6 de 10 de agosto de 2024 y EFJ-DNEFJ
FJ 2024-7 de 15 de agosto del 2024 a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General respecto de la subfase de la prueba teórica de la fase de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Que la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Transparencia, de Gestión y Administrativa, en función de los principios de transparencia y confianza legítima que deben garantizar el concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, presenten al Pleno, en el término de 10 días, un informe sobre el proceso de contratación con la empresa Métricas Web SAS con número de RUC 17931 979999001. Que la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano realicen los actos necesarios para modificar el cronograma del concurso, una vez que la Contraloría General del Estado notifique los resultados del examen especial, entre comillas, a la selección del proveedor para la orden de compra IC-CJ-DNA-022-2024 del procedimiento de ínfima cuantía cuyo objeto es contratar el servicio de un aplicativo web para la implementación de las pruebas de competencias laborales y de honestidad durante la ejecución de la fase de exámenes de confianza del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, cierra comillas, así como el informe definitivo de la Dirección General y de las direcciones nacionales antes señaladas. Que la Dirección Nacional de Comunicación difunda en la página web institucional y otros medios el proceso íntegro de la contratación de Métricas Web SAS con número de RUC 1793197999001, así como de estas disposiciones, a fin de que las organizaciones de la sociedad civil, las veedurías nacionales e internacionales y la ciudadanía en general dispongan de toda la información bajo los principios de transparencia y publicidad. Que por medio de la Escuela de la Función Judicial se notifique con la presente disposición a los postulantes del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, así como a los miembros de los tribunales de calificación y recalificación de prueba práctica dentro de la fase de oposición del referido concurso. Hasta aquí el texto, señor Pongo a presidente. consideración de los vocales si existe alguna observación. No. De mi parte estoy de acuerdo porque es una construcción colectiva en buena hora. Saludo que todos nos hayamos puesto de acuerdo. Creo que estamos asumiendo las iniciativas que individualmente tuvimos todos y estamos mostrándole al país nuestro espíritu, nuestra intención de que sea público, de que se revise. No tenemos absolutamente nada que ocultar y queremos que esto sea en favor de cumplir el objetivo de tener una Corte Nacional de Justicia completa y con legitimidad. Muchas gracias. En virtud de que las disposiciones… Doctor Merck, le pido. Como los puntos que hemos hecho referencia están ya planteados, yo creo que no tenemos que darle más largas al asunto. Esos puntos deben ser aprobados por el Pleno y me permito elevar moción para que se apruebe en los puntos que ya se han dado lectura en esta sesión del Pleno. Listo. Gracias, señor secretario. Señor presidente, en este sentido, sin objeciones, se toma nota de las disposiciones para despacho por parte de la Secretaría General. Solicito comedidamente si es que existe algún punto en el orden del día.
Señor presidente, se ha agotado el tratamiento de los puntos de orden del día, no existiría otro punto adicional. Muchas gracias, buenas noches y se clausura la presente sesión a las 23 horas con 45 minutos. Se toma nota, señor presidente. Buena noche, gracias.